Un shock, el cuadro de shock significa un síndrome producido por una insuficiencia cardiocirculatoria que se manifiesta por falta de llegada de sangre a la periferia, a los tejidos periféricos. O sea, se define como una insuficiencia circulatoria periférica. Muchos son los síntomas y signos que acompañan a este síndrome: hipotensión, pulso débil, palidez, sudor frío, taquicardia, taquipnea, disnea, cianosis, oliguria y alteración del sensorio. En este cuadro vemos los distintos tipos de shock: el cardiogénico, el hipovolémico, el séptico, anafiláctico y neurogénico. Esta es la causa más frecuente de shock porque las patologías cardiovasculares son las más frecuentes. Y en primer lugar está el infarto agudo de miocardio, pero también está el miocarditis, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar. En el cuadro de shock hipovolémico, hemorragias, diarreas, que suele aparecer en lactantes, en niños, deshidratación, quemaduras extensas. El shock séptico, que lo producen bacterias que producen infecciones graves. El shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a distintos alergenos que pueden causar la muerte del paciente. Y el shock neurogénico, producido por daño cerebral o lesión de la médula espinal. Cualquiera sea estas las causas, hay un fracaso en la bomba miocárdica, donde hay una disminución del volumen sanguíneo, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es como que se forma un tercer espacio en la periferia donde se retiene mucha sangre, pero no circula. Acá está cómo actúa cada causa fisiopatogénicamente. El shock cardiogénico, por ejemplo, produce una disminución del volumen minuto. El shock hemorrágico, una disminución de la volemia, por lo tanto disminuye el retorno venoso y así sucesivamente. En cambio, el séptico, el anafiláctico y el neurogénico producen directamente un aumento de la permeabilidad vascular con las consecuencias iguales que los otros, ¿no? Lo cierto es que a la célula no le llega oxígeno, incluso cuando haya aumento de la permeabilidad vascular, pero como no circula la sangre, no le llega oxígeno y eso se produce lesión celular por anoxia. Y eso conduce a una acidosis metabólica, con un cuadro de coma y muerte. Bueno, acá vamos a ver las distintas alteraciones. Supongamos que el paciente se muera de un cuadro de shock. Si no se revierte el cuadro, el paciente fallece y se le hace una autopsia. Entonces encontramos distintos aspectos morfológicos en distintos órganos afectados por el shock. Por ejemplo, el pulmón de shock, que así se llama, son macroscópicamente pesados, rojos, con aumento de la consistencia, y hay una gran profusión de neutrófilos, de macrófagos dentro de los alvéolos y formación de membranas hialinas que tapizan el interior de la pared alveolar. Muy típico las membranas hialinas en las paredes alveolares. En el tracto gastrointestinal se denomina gastroenteropatía hemorrágica porque hay una hemorragia generalizada en todo el tracto digestivo. Esto es esófago, esto es estómago abierto, y vemos que hay como hemorragias debajo de la mucosa, llamadas hemorragias en napa, y también hay ulceraciones pequeñas y pérdida de la mucosa. En el intestino se esfacela toda la superficie mucosa, acá hay una vellosidad ligeramente conservada, pero en general todo esto desaparece y hay vasos muy congestivos. Entonces esto desaparece y hay un cuadro de hemorragia intestinal. En hígado se producen cambios grasos, como ya hemos visto. En riñón se denomina necrosis tubular aguda. El riñón macroscópicamente tiene una corteza pálida porque no les llega sangre y una médula congestiva o normal. Esto sucede porque al no llegar sangre, los túbulos revestidos por epitelio cúbico simple empieza a esfacelarse ese epitelio, tapona los túbulos renales, a los glomérulos no le pasa nada y esto detiene el flujo de la orina ya filtrada. Por lo tanto, el paciente entra en un cuadro de oliguria y más tarde anuria, es decir, que no orina,
y a medida que va recuperando la micción significa que ese cuadro renal va revirtiendo y el paciente comienza a recuperar la función renal en el caso de que sobreviva el shock. Bueno, este es un esquema simple para diferenciar la necrosis tubular aguda de causa isquémica o la necrosis tubular aguda de causa tóxica. También este esquema sirve para mostrar que la causa isquémica produce la necrosis en distintas partes como segmentada de las vías excretoras de la nefrona. En cambio, la forma tóxica, que puede ser por drogas, por envenenamiento de serpientes, intoxicación con otras sustancias, es mucho más extensa y muy poquito en parches.